su comprensión de que esto representa a Charles como el diablo. La parodia de alguien más sobre eso. Así que eso fue noticia mundial. El mundo vio eso y dijeron, ¿qué nos está diciendo esto sobre nuestro monarca, sobre Charles, verdad? Y el hecho de que él lo apruebe, nada menos. ¿Está admitiendo ser el diablo? ¿Eso es lo que está insinuando sobre sí mismo? Esas eran preguntas reales que la gente, tanto cristianos como no cristianos, se hacían. Pero la mayoría de ellos todavía no entiende que él es el anticristo, aún no lo comprenden. Así que echemos un vistazo a otras cosas que sucedieron. Supuesta autoridad sobre la tierra. Así que aquí hay algunas cosas más. Un par de ellas documentadas, tres de las que mostraré aquí, de hecho están documentadas en la segunda edición de El Anticristo y una taza de té. Así que esta está documentada en el libro. Esta es una moneda de oro oficial de la Real Casa de la Moneda, mostrando a Carlos junto o montando al dragón de Gales y recibiendo el orbe que representa la tierra del diablo. Sabes, en las Escrituras el diablo tentó a Cristo. Y una de las tentaciones fue, si solo te arrodillas ante mí, esto es después de que él estuvo vagando en el desierto durante 40 días y 40 noches sin comer. Si solo te arrodillas ante mí, sabes, te daré los reinos del mundo y toda su gloria, ¿verdad? Y Cristo no le dijo, no, tú no tienes autoridad para hacer eso, me pertenece a mí. Él le dijo, sí, apártate de mí, finalmente, ¿verdad? Él rechazó la tentación. Porque cuando Adán, a quien Dios le dio originalmente el mundo, se sometió al diablo junto con Eva al pecar, el diablo obtuvo autoridad sobre la tierra. Bueno, ahora tenemos a Carlos, quien es el príncipe del dragón rojo, el verdadero príncipe bíblico de las tinieblas, el príncipe negro, si lo prefieres. El príncipe de Satanás diciendo, claro, me quedo con ese mundo, muchas gracias. Al diablo. Eso es lo que esto realmente representa. Y esa es una moneda oficial de la Real Casa de la Moneda. Este es el mismo año. Esta es la versión china de ese mismo dragón rojo. Carlos también está en el otro lado de esta moneda. Así como ves a Carlos en esta cara de aquí. Carlos también está en el otro lado de esta otra moneda de la Real Casa de la Moneda. El diablo como la serpiente, el dragón rojo de Génesis 3. Y aquí está Carlos en el otro lado de esa moneda. Y este es el más sorprendente, creo yo. No es que los otros no lo sean, pero aquí tienes al propio Carlos como el ojo que todo lo ve de George Orwell. Pero en realidad no es el ojo que todo lo ve de Orwell. Lo tomó de la piedra angular del ojo que todo lo ve, el motivo piramidal del antiguo mito ocultista, incluyendo el antiguo Egipto, ¿verdad? La piedra angular del ojo que todo lo ve. Ese es el verdadero origen de esto. Bueno, aquí hay algo. Sean Atwood, que creo que nadie más ha notado y nunca lo he mencionado en una entrevista antes, así que lo voy a mencionar a tu audiencia aquí por primera vez. En la semana de la historia, ese ojo que todo lo ve significa los 7 milenios, los 7 días de la semana de la historia. Desde la caída de Adán y Eva hasta el final de esa semana, que es el gran trono blanco, el juicio y los nuevos cielos y la nueva tierra, después del reinado de 1000 años de Cristo. Así que ahora nos estamos acercando al final del año 6000. Ahora nos estamos acercando al final del 6º día de esa semana. El 7º día es el reinado de 1000 años de Cristo. En la semana de la historia, ¿cómo se representa de manera general el cuerno pequeño con ojos de hombre? Él es esa piedra angular con el ojo que todo lo ve, el cuerno con el ojo que todo lo ve. Esa es la versión histórica del cuerno pequeño con ojos de hombre, si lo quieres ver así. Así que esta es otra representación de eso, y está asociada con Orwell y 1984 y la nueva neolengua, donde las cosas significan lo opuesto de lo que, ya sabes, se dice literalmente, donde las palabras se redefinen para significar lo contrario en muchos casos, ¿verdad? Entonces, y ahí está de nuevo. Así que nos está diciendo que Carlos mismo debe ser ese ojo que todo lo ve, ese pequeño cuerno con ojos de hombre, y ser un gran hermano. ¿Verdad? O sea, está justo frente a ti.
Y esto también, por cierto, es una moneda de la Real Casa de la Moneda. Y aquí hay otra. Carlos, esta es otra versión. Esta es la versión 2025 del año de la serpiente para Carlos. De nuevo, él del otro lado de la moneda. Así que siguen haciendo esto. Entonces, ¿a quién está adorando realmente? Y ya sabes, de nuevo, ¿qué versión del linaje merovingio está adoptando? ¿La que alega descendencia de Jesús o la de una serpiente que violó a María o a Marta? Ya sabes, un dragón rojo. Entonces, ahora en realidad hay un par de cosas más que son muy significativas aquí. Estas están documentadas en esa edición de 2024 de El Anticristo y la Copa de Capote. La primera fue Terra Carta. Esta es una iniciativa de Carlos, parte de su movimiento ecológico, si quieres llamarlo así, e incorporada en el Foro Económico Mundial, que por cierto él dirige. Él también ya dirige las Naciones Unidas, y voy a volver a ese tema. Terra Carta es su iniciativa, y él está proclamando autoridad sobre la Tierra a través de Terra Carta en términos ambientales, en este caso. Pero luego llegó, ya sabes, para no quedarse atrás, llegó Master Carta, donde él está proclamando autoridad sobre todo el sistema solar y luego sobre el universo mismo. Ahora, ¿qué quiere hacer el diablo? El diablo quiere poner su trono por encima de las estrellas de Dios. Según el Antiguo Testamento, el rey de Tiro, que en este caso era un tipo del diablo en Ezequiel e Isaías, en este caso Ezequiel, creo que es el capítulo 28, tenemos que ir a buscarlo. El pasaje que tengo en mente está ya sea en Isaías o en Ezequiel, pero habla sobre el diablo queriendo poner su propio trono por encima de las estrellas de Dios. Y entonces, ¿qué tenemos? El diablo reclamando autoridad sobre las estrellas de Dios. ¿Y de quién es la iniciativa? Carlos. Está bien. Entonces, continuando. ¿Alguna vez te has preguntado, Sean, por qué sería Carlos quien entregaría Hong Kong a China? ¿Por qué sería eso? ¿Quién realmente dirige China? ¿Alguna vez te has preguntado cómo China llegó a tener un gobierno comunista? No he leído la historia de cómo sucedió eso, pero ¿acaso no es verdad? Bueno, en parte sí surgió de la CIA. ¿Sí? ¿Pero quién está por encima de la CIA? Bueno, ha estado fusionada con la inteligencia británica todo el tiempo que ha existido bajo la corona. La élite anglo-estadounidense. Ajá, correcto. ¿Y quién está traficando drogas a través de China? La élite anglo-estadounidense, particularmente la parte anglo, ya sabes, desde el principio, el comercio de drogas. Volviendo a las leyes del opio, sí. Exactamente, correcto. Y entonces, naturalmente, ¿quién entregaría Hong Kong? Bueno, podrías pensar que el primer ministro británico va a estar asociado con Gran Bretaña, porque ¿no es él quien está a cargo del Reino Unido? ¿No sería él quien estaría a cargo de esta ciudad llamada Hong Kong? Bueno, aparentemente no. Aparentemente fue Carlos, así como fue Carlos quien, ya sabes, inauguró el acuerdo de la COP o las conversaciones de la COP en París en 2015, ya sabes, dio el primer discurso. Y por cierto, ha inaugurado más y ha dado discursos en más desde entonces. Sabes, no solo pasó ahí. De nuevo, con Carlos en el centro de todo, pero fue Charles quien hizo eso. Así que hablemos sobre el origen de las Naciones Unidas. Se remonta a la Sociedad de Naciones, ¿verdad? Surgió de la Sociedad de Naciones. ¿Cuál fue el origen de la Sociedad de Naciones? ¿Qué dirías sobre el origen de la Sociedad de Naciones? Bueno, sí. La Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Alemania se formó en la Primera Guerra Mundial. Así que la Liga de las Naciones, el mundo se reunió y dijo, bueno, no podemos tener más guerras mundiales. Eso realmente no fue muy divertido. Hagamos algo al respecto. Vamos a crear la Sociedad de Naciones. Bueno, eso es lo que pensaría el público. Pero en realidad, la Sociedad de Naciones surgió principalmente del Instituto Real de Asuntos Internacionales, también conocido como Chatham House, en Londres. ¿Quién dirige hoy el Instituto Real de Asuntos Internacionales? Carlos. Así es. ¿Quién lo ha dirigido desde 1969? ¿Era la reina antes de Carlos? Bueno, ahora, mira, esa es nuestra tentación de decir que era la reina, ¿verdad? No, fue Carlos, así como él tuvo el yelmo soberano en su escudo heráldico desde el principio, aunque la reina era la soberana.
Él obtuvo el mismo yelmo que ella. Así que las Naciones Unidas surgieron del Real Instituto de Asuntos Internacionales, de la Sociedad de Naciones, que surgió del Real Instituto de Asuntos Internacionales en Londres. Déjame preguntarte, y por supuesto, la ONU surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, también fundada en Alemania, supuestamente, ¿verdad? Y si cierto miembro de la realeza hubiera tenido lo que quería, el Reino Unido se habría alineado con Hitler en la Segunda Guerra Mundial en lugar de con Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Incluso el príncipe Felipe, el padre de Carlos, fue educado en la Alemania nazi antes de salir de ese sistema educativo, ¿verdad? Pero ya sabes, su educador y el enfoque hacia la educación de Gordonstown venían de la Alemania nazi. Carlos fue educado por el mismo educador en el mismo sistema. Lo llaman el ideal platónico, así es como lo llaman. De todos modos, regresando a Platón, esa filosofía. Y bueno, resulta que eso también estaba muy relacionado con Hitler y los nazis. Entonces, el Real Instituto de Asuntos Internacionales, Chatham House. ¿Conoces la historia de Chatham House? No, porque existe. Chatham House fue creado originalmente con un solo propósito. Tenía un propósito principal. Ese era crear un gobierno global bajo la monarquía británica. No estoy bromeando. Esa es la razón por la que es para Chatham House. Entonces, ¿qué obtuvimos de Chatham House? La Liga de las Naciones tras la Primera Guerra Mundial y las Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial. Después de la Tercera Guerra Mundial, que como sabes, se acerca, entonces obtendremos la gobernanza global a través del Consejo de Seguridad ampliado, supuestamente, de las Naciones Unidas en ese momento. Todo se remonta a algo que estuvo bajo Carlos desde 1969. ¿Y qué tal la autoridad sobre las propias Naciones Unidas? La ONU tiene una serie de conferencias sobre seguridad global. La ha tenido durante décadas. Este es mi ejemplo favorito. Hay otros. Por ejemplo, cualquier cosa de asociación público-privada que se te ocurra, si rastreas su historia en las Naciones Unidas, todo se remonta a Charles y sus iniciativas de asociaciones público-privadas. Como príncipe de Gales en todos los casos. Cuando hablamos de la serie de conferencias sobre seguridad global, fue el propio Charles quien la propuso. Él quería que fuera en las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué pasó cuando él pidió eso? Él escribió la primera conferencia sobre seguridad global y la presentó personalmente en las Naciones Unidas. Él la escribió, la dio, y desde entonces ha habido una conferencia cada año, una conferencia sobre seguridad global. Bien, mencioné el proceso de paz que está bajo el cuarteto. Esa es la etapa final de eso, ya sabes, aparte de la iniciativa de paz saudita, ¿verdad? La gente no sabe qué es el cuarteto si solo escucha esa frase. Es solo una forma elegante de decir una colaboración entre las Naciones Unidas, Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, o antes la Unión Soviética, ahora Rusia. Rusia solía ser la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad. Ahora es Rusia. Rusia reemplazó a la URSS cuando cayó, antes del cuarteto. Pero de todos modos, el cuarteto es una combinación de Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y luego, porque las Naciones Unidas son el cuarto miembro, bueno, adivina qué, en realidad es todo el mundo, ¿no es así? A menos que no estés de acuerdo con eso. El jefe del cuarteto durante varios años originalmente fue Tony Blair. Después de que fue primer ministro del Reino Unido bajo Carlos, por supuesto, le reportaba a Carlos todo el tiempo. Los jefes del cuarteto desde entonces también han estado bajo Carlos en todos los casos. Antes del cuarteto teníamos el proceso de Oslo. El cuarteto suplantó el proceso de Oslo. El proceso de Oslo suplantó el Acuerdo de Londres de 1987. Todo esto está documentado en detalle en mis libros. El Acuerdo de Londres ocurrió como resultado del acto de Carlos. Le pidió a un Lord Victor Mishcon, quien era su abogado, así como también abogado de Diana. Por cierto, para organizar reuniones entre el rey Hussein de Jordania y en ese momento Shimon Peres de Israel. Shimon Peres había sido nombrado caballero por Carlos. Fue nombrado caballero por Carlos. El Acuerdo de Londres básicamente pedía algo similar a lo que posteriormente se convertiría en las Conversaciones de Paz de Madrid.